Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Estamos haciendo la lectura del capítulo 19, la consecución de la paz, en la sección cuarta, los obstáculos a la paz. Estamos en la subsección C, el tercer obstáculo, que es la atracción de la muerte, y ahí en el punto I, el cuerpo incorruptible. 3. El pecado, la culpa y la muerte se originaron en el ego en clara oposición a la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo. ¿Dónde puede hallarse semejante oposición sino en las mentes enfermizas de los desquiciados que se han consagrado a la locura y se oponen firmemente a la paz del cielo? Pero una cosa es segura: Dios, que no creó ni el pecado ni la muerte, no dispone que tú estés aprisionado por ellos, pues Él no conoce el pecado ni sus resultados. Las figuras amortajadas que marchan en la procesión fúnebre no lo hacen en honor de su creador con mayúscula, cuya voluntad es que vivan. No están atacando su voluntad, sino oponiéndose a ella. 4. ¿Y qué es el cuerpo vestido de negro que quieren enterrar? Es un cuerpo que ellos consagraron a la muerte, un símbolo de corrupción, un sacrificio al pecado, ofrecido a éste para que se cebe en él y que de este modo siga viviendo algo condenado, maldecido por su hacedor y lamentado por todos los miembros de la procesión fúnebre que se identifican con él. Tú, que crees haber sentenciado al Hijo de Dios a esto, eres arrogante. Pero tú, que quieres liberarlo, no haces sino honrar la voluntad de su creador. La arrogancia del pecado, el orgullo de la culpa, el sepulcro de la separación, son todos parte de tu consagración a la muerte, lo cual aún no has reconocido. La purpurina de culpa con la que revestiste al cuerpo no haría sino destruirlo, pues lo que el ego ama lo mata por haberle obedecido, pero no puede matar lo que no lo obedece. El pecado, la culpa y la muerte se originaron en el ego, en clara oposición a la vida. Recordemos que desde nuestra idea de separación, esa idea que nosotros queremos conservar, pues qué mejor manera que demostrar que no somos uno con el Padre que muriendo. Desde esa idea nuestra de culpa, la muerte es el mejor castigo. Desde esa forma incorrecta en la que nosotros aprendimos cuando creímos que habíamos sido expulsados del paraíso, cuando creímos nosotros que Dios estaba enojado con nosotros por eso tan terrible que habíamos hecho. Esa idea nuestra de pecado original, esa idea nuestra en la culpabilidad. Todo eso nos hace creer en el pecado, incluso desde el ego. Creemos que la muerte es lo que nos va a sacar de aquí. Lo explicábamos en la lectura anterior. Creemos que la muerte es un triunfo sobre Dios. Creemos que la muerte es lo que demuestra que ni Dios mismo puede salvarnos de esta ilusión que nos inventamos. Ahora nos está diciendo que tanto la muerte como el pecado, esa idea de culpa, se originaron en el ego. Todo eso en clara oposición a la vida. Y Dios es vida con mayúscula.
Dios es vida y es vida eterna. Lo que Dios hace no es perecedero. Lo que Dios hace no es mutable, no puede cambiar. Y nos dice también que esa oposición a la voluntad de Dios está en las mentes enfermizas de los desquiciados que se han consagrado a la locura y se oponen firmemente a la paz del cielo, es decir, a cada uno de nosotros. Por más que nosotros digamos ahora que amamos a Dios, si estamos viendo enfermedad, pues significa que no estamos realmente reconociendo a Dios. Si estamos viendo sacrificios, si estamos viendo culpa, si estamos viendo gente tóxica, si estamos viendo en los noticieros a los asesinos, a los delincuentes, a los malversadores, si estamos viendo todo eso, pues significa que estamos creyendo que una parte de Dios puede pecar. Significa que estamos creyendo que una parte de Dios fue capaz de malversar un fondo, que una parte de Dios fue capaz de matar, porque estamos viendo eso en nuestro hermano. Y si lo estamos viendo, esa idea está en nosotros mismos. Recordemos que recién nos decía Jesús, perdóname por todos los pecados que no cometí. Jesús en representación de todos nuestros hermanos. Ahora que estamos hablando de nuestra atracción a la muerte, nos dice que nosotros creemos que la muerte puede sacarnos de todas esas ideas de error. Pero una cosa es segura, Dios no creó ni el pecado ni la muerte. Ninguna de las muertes que parece que vemos puede ser santa. Ninguna de las muertes que parece que vemos es porque Dios se lo llevó, porque el tiempo de Dios es perfecto. La muerte no es de Dios. Incluso cuando parece que morimos de viejos, la muerte no es de Dios en ninguna de las representaciones que vemos aquí de muerte. Ya sea de un niño, ya sea de un adulto, ya sea de un accidente, cualquiera de las formas de muerte que nosotros estamos aquí tan acostumbrados a ver, todas esas formas de muerte que damos por ciertas, ninguna de ellas tiene nada que ver con Dios. Dios no creó ni el pecado ni la muerte. No dispone que tú estés aprisionado por ellos, pues Él no conoce el pecado ni sus resultados. Esto quiere decir que nosotros, incluso aquí en esta ilusión, podríamos perdonar la idea de muerte. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Levantando muertos, levantando esos que parecían ser cuerpos inertes atrapados por la muerte. Jesús, con la guía del Espíritu Santo, comprendió que nada de eso era real. Se dio cuenta de la eternidad del Espíritu que es el Santo Hijo de Dios. Todas esas figuras amortajadas que marchan en procesión fúnebre no lo hacen en honor a Dios. La muerte no es de Dios. Dios no se lleva a nadie. No están atacando su voluntad, sino están oponiéndose a ella. Porque la voluntad de Dios es la vida eterna. Así que si yo aquí en esta ilusión muero, pues estoy oponiéndome a la voluntad de Dios. No la estoy atacando en absoluto, no puede ser atacada la voluntad de Dios. Es una sola voluntad y es la misma mía, pero yo aquí, que me creó un cuerpo, olvidé que la voluntad de Dios y la mía son una y la misma. Y aquí me he inventado mi propia voluntad junto con el ego, creyendo que soy un cuerpo, por eso creo que soy presa de la muerte.
¿Y qué es ese cuerpo vestido de negro que quieren enterrar? Es un cuerpo que ellos consagraron a la muerte, el símbolo de la corrupción, del sacrificio, del pecado, ofreciendo a este para que se cebe en él y de este modo siga viviendo algo condenado, maldecido por su hacedor y lamentado por todos los miembros de la procesión fúnebre. Vean cómo nos dice, siga viviendo en minúscula. ¿Por qué? Porque lo que no sané lo voy a repetir. Vendré nuevamente en lo que parece ser otra forma, otro cuerpo. Vendré nuevamente a esta ilusión. ¿A qué? A seguir queriendo tener la razón. Pero en ese sigue viviendo, aunque muera en esta ilusión, aunque muera ese cuerpo físico, volveré nuevamente con una forma si no estuve dispuesto a que el Espíritu Santo corrigiera todas las ideas de error. Si no estuve dispuesto a pedirle al Espíritu Santo corrección, voy a volver. Volveré nuevamente a una nueva jornada. Volveré nuevamente a querer tener la razón, pero tendré siempre la oportunidad de escuchar la voz que habla por Dios, que me permitirá salirme de todas esas ideas de error. Tú que crees haber sentenciado al Hijo de Dios a eso, a venir aquí, a tener una jornada de aparente vida y luego experimentar la aparente muerte, eres arrogante. Yo que sentencié al Hijo de Dios a la idea de un cuerpo, soy arrogante. Pero tú que quieres liberarlo, no haces sino honrar la voluntad de su creador. ¿Cómo puedo ser yo el que esté liberando al Hijo de Dios pidiendo corrección? Muéstrame, Espíritu Santo, esto como tú lo ves. Recuérdame que no soy un cuerpo. Ayúdame, Espíritu Santo, a darme cuenta que esta enfermedad no es real, porque no es de Dios. Y si no es de Dios, no existe. Ayúdame, Espíritu Santo, a darme cuenta que sigo siendo uno con Dios. Ayúdame, Espíritu Santo, a ver a ese hermano que ahora lo estoy viendo postrado en una cama como el Santo Hijo de Dios, en vez de verlo como el cuerpo enfermo que estoy viendo ahora. Desde esa idea nuestra de que somos un cuerpo, creemos nosotros que está justificado que mejor el otro descanse, entre comillas. Eso es lo que pensamos cuando vemos a alguien con una enfermedad grave, cuando vemos a alguien que experimenta dolor, cuando vemos a alguien que no puede valerse por sí mismo. Pensamos que sería mejor la muerte que esa aparente condición en la que está. Eso es exactamente nuestra atracción por la muerte. Párrafo 5. Tienes otra consagración que puede mantener al cuerpo incorrupto y en perfectas condiciones mientras sea útil para el santo propósito. El cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir. No hace nada. De por sí, no es ni corruptible ni incorruptible. No es nada. Es el resultado de una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida. Pues Dios ha contestado a esta idea de mente con una idea suya, una respuesta con mayúscula, que no se ha alejado de él y que, por lo tanto, lleva al Creador a la conciencia de toda mente que haya oído su respuesta con mayúscula y la haya aceptado. El Espíritu Santo. 6. A ti que estás dedicado a lo incorruptible, se te ha concedido mediante tu percepción el poder de liberar de la corrupción. ¿Qué mejor manera puede haber de enseñarte el primer principio fundamental de un curso de milagros que
mostrándote que el que parece ser más difícil se puede lograr primero. El cuerpo no puede hacer otra cosa que servir a tu propósito, tal como lo consideres. Eso es lo que te parecerá que es. La muerte, de ser real, supondría la ruptura final y absoluta de la comunicación, lo cual es el objetivo del ego. Nosotros, pidiendo corrección al Espíritu Santo, podemos darnos cuenta que no tenemos por qué morir. Jesús no murió. Jesús no murió. El cuerpo físico de Jesús no murió. Nosotros, desde nuestra creencia en la muerte, parece que en las películas que vemos en Semana Santa le vemos morir. Pero Jesús tenía su mente completamente a cargo del Espíritu Santo. Jesús sabía que el cuerpo es completamente neutro, por lo tanto, no podría ser corrupto ni tampoco incorruptible. Sabía que es completamente neutro, que el cuerpo no hace nada, que el cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir. No hace nada de por sí, no es corruptible ni tampoco corruptible, no es nada. Es el resultado de una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida. Nosotros podemos pedir corrección a esa idea, pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde que somos ese Espíritu eterno en completo estado de gracia. Eso fue lo que Jesús recordó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dio esa corrección y Jesús la aceptó. Aceptó esa corrección. Pues Dios ha contestado a esta idea de mente con una idea suya, una respuesta. Esa respuesta es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que no se ha alejado de Dios y que permanece con cada uno de nosotros. Así que el Espíritu Santo puede darnos esa corrección, puede llevarnos a esa conciencia si nosotros estamos dispuestos a oír su respuesta y también a aceptar su respuesta. Nosotros que ya hemos ofrecido el cuerpo al Espíritu Santo para que lo use como un medio y no como el fin profano que nosotros le habíamos puesto, ya nosotros estamos dispuestos a liberarnos de todas las ideas de corrupción. Y nos dice, ¿qué mejor manera puede haber de enseñarte que el primer principio fundamental de un curso de milagros? Es decir, no hay grados de dificultad en los milagros, es el que más fácil se puede lograr. Es decir, que no muera el cuerpo físico. No hay grados de dificultad en los milagros. Nos dice que el Espíritu Santo nos puede ayudar a darnos cuenta que ese milagro que nosotros creemos que es el más difícil, resucitar muertos, se puede lograr. No morir, se puede lograr. El cuerpo no puede hacer otra cosa que servir a tu propósito. El cuerpo no puede hacer otra cosa que seguir las indicaciones de la mente. Así que la mente, a cargo del Espíritu Santo, me dará las indicaciones correctas para yo darme cuenta que no puedo morir, para yo darme cuenta que no soy un cuerpo, por lo tanto no puedo sufrir, no puedo experimentar pérdida, sufrimiento, enfermedad, dolor. Pero yo tengo que estar dispuesto a entregarle mis ideas de culpabilidad al Espíritu Santo en su totalidad. Si la muerte fuera real, supondría la ruptura final y absoluta de la comunicación, lo cual es el objetivo del ego. El ego quiere demostrar que estamos separados del Padre.
El ego quiere demostrar que ni Dios mismo puede salvarnos de esto que estamos pasando ahora. Cualquiera que sea la situación que creas estar pasando, el ego quiere que te enteres que no te vas a salir de ahí. Pero el Espíritu Santo me recuerda que nada de eso es real, que nada de eso es de Dios. 7. Aquellos que tienen miedo de la muerte no ven con cuánta frecuencia y con cuánta fuerza claman por ella, imponiéndole que venga a salvarlos de la comunicación, pues consideran que la muerte es un refugio, el gran salvador tenebroso que libera de la luz de la verdad. Respuesta a la respuesta, lo que acalla la voz con mayúscula que habla en favor de Dios. Sin embargo, abandonarte a la muerte no pone fin al conflicto. Solo la respuesta de Dios es su fin. El obstáculo que tu aparente amor por la muerte supone y que la paz debe superar parece ser muy grande, pues en él yacen ocultos todos los secretos del ego, todas sus insólitas artimañas, todas sus ideas enfermizas y sus extrañas imaginaciones. En él radica la ruptura final de la unión, el triunfo de lo que el ego ha fabricado sobre la creación de Dios, la victoria de lo que no tiene vida sobre la vida misma con mayúscula. 8. Bajo el polvoriento entorno de su mundo distorsionado, el ego quiere dar sepultura al Hijo de Dios, a quien ordenó asesinar y en cuya putrefacción reside la prueba de que Dios mismo es impotente ante el poderío del ego e incapaz de proteger la vida que Él creó contra el cruel deseo de matar del ego. Hermano mío, criatura de Dios, esto no es más que un sueño de muerte. No hay funeral ni altares tenebrosos. No hay mandamientos siniestros ni distorsionados ritos de condena a los que el cuerpo te pueda conducir. No pidas que se te libere de eso, más bien libera al cuerpo de las despiadadas e inexorables órdenes a las que lo sometiste y perdónalo por lo que tú le ordenaste hacer. Al exaltarlo, lo condenaste a morir, pues solo la muerte puede derrotar a la vida. ¿Y qué otra cosa, sino la demencia, podría percibir la derrota de Dios y creer que es real? 9. El miedo a la muerte desaparecerá a medida que la atracción que ejerce ceda ante la verdadera atracción del amor. El final del pecado que anida quedamente en la seguridad de tu relación, protegido por tu unión con tu hermano y listo para convertirse en una poderosa fuerza al servicio de Dios, ya está muy cerca. El amor protege celosamente los primeros pasos de la salvación, la resguarda de cualquier pensamiento que la pudiera atacar y la prepara silenciosamente para cumplir la imponente tarea para la que se te concedió. Los ángeles dan sustento a tu recién nacido propósito. El Espíritu Santo le da abrigo y Dios mismo vela por él. No tiene necesidad de que lo protejas. Él es tu protección, pues es inmortal y en él reside el final de la muerte. 10. ¿Qué peligro puede asaltar al que es completamente inocente? ¿Qué puede atacar al que está libre de culpa? ¿Qué temor podría venir a perturbar la paz de la impecabilidad misma? Si bien lo que se te ha concedido todavía se encuentra en su infancia,
está en completa comunicación con Dios y contigo. En sus diminutas manos se encuentra perfectamente a salvo todos los milagros que has de obrar y te los ofrece. El milagro de la vida es eterno y aunque ha nacido en el tiempo, se le da sustento en la eternidad. Contempla ese tierno infante al que diste un lugar de reposo al perdonar a tu hermano y ve en él la voluntad de Dios. He aquí el bebé de Belén renacido, y todo aquel que le dé abrigo lo seguirá no a la cruz, sino a la resurrección y a la vida. Nuevamente nos vuelve Jesús a recordar que en nuestras relaciones está nuestra salvación. Vuelve a recordarnos que al permitirle nosotros al Espíritu Santo que haga de nuestra relación una relación santa, estamos nosotros dando paso a ese camino que nos conduce al Padre. El miedo a la muerte desaparecerá a medida que la atracción que ejerce ceda ante la verdadera atracción del amor. El final del pecado que anida quedamente en la seguridad de tu relación, protegido por tu unión con tu hermano, listo para convertirse en una poderosa fuerza al servicio de Dios, está muy cerca. Estamos muy cerca de poder ver al Cristo en nuestro hermano. ¿Por qué? Porque ya venimos nosotros entrenando nuestra mente, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a ver santo a nuestro hermano. Ya nos ha explicado también que no necesitamos meditación ni largos periodos de contemplación, que lo que necesitamos es entregar nuestras relaciones para que sean relaciones santas. Y nos ha dicho también que una vez que entregamos esas relaciones para que sean santas, ya están a cargo del Espíritu Santo. Ya no se las puedo quitar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que dejemos nosotros de clamar por la muerte. El Espíritu Santo nos pide que dejemos de creer que la muerte nos va a sacar de esto en lo que parece que estamos ahora. Que lo único que nos va a sacar de ahí es el perdón. Lo único que nos va a sacar de todas esas ideas de error es el perdón. Ese perdón que el Espíritu Santo hace a petición mía. Ahí donde están todos esos secretos del ego ocultos. Ahí donde están todas nuestras ideas de culpa, solapados en esa memoria, solapados en ese subconsciente. Ahí tenemos que llegar con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos muestre que todas esas son solo ideas de error, que no hay pecado, que son mis propias ideas de culpa, mis propias ideas de error. Y así entonces me recuerda que nada de esto es real y disuelve todo eso que parece que me está pasando. El Espíritu Santo quiere que me salga de ese polvoriento entorno de este mundo distorsionado, en donde solo veo muerte, en donde solo veo enfermedad, en donde solo veo miseria, necesidad, escasez, en donde solo veo desamor, en donde creo que hay traición por todas partes. El Espíritu Santo quiere que me salga de todas esas ideas de error, que deje de creer que Dios mismo es impotente, que deje de creer que estoy aquí a merced del mundo. El Espíritu Santo quiere que yo reconozca que todas esas decisiones están en mi mente y que Él puede ayudarme a tomar una nueva decisión en favor de Dios por mi paz. Quiere que desaparezca ese miedo que le tengo a la muerte. Quiere que desaparezca esa atracción que le tengo a la muerte. Y nos dice Jesús, no pidas que se te libere de
esa idea de la muerte del cuerpo. Más bien, libera al cuerpo de todas esas órdenes ilógicas que le diste. Perdona al cuerpo por todo eso que crees que te está pasando, por todo eso que crees que estás sufriendo ahora. Perdona al cuerpo. Al exaltarlo, lo condenaste a morir. Al rendirle culto al cuerpo, al creer que soy un cuerpo, al creer que el cuerpo es esa cerca que me mantiene separado de todos mis hermanos, que me mantiene separado de Dios. Al darle ese poder, entre comillas, al cuerpo, lo condené a la idea de muerte, porque alguien tenía que pagar por esa idea de culpa que conservo en la mente. Y el cuerpo es el que parece pagar. Pero ya se nos explica que el cuerpo no puede ser ni corrupto ni incorruptible, porque sencillamente es neutro, no es nada, no hace nada. Así que ese miedo a la muerte desaparecerá a medida que la atracción que nosotros tenemos por el cuerpo, por la culpa, por el pecado, por el error, vaya desapareciendo. El final del pecado que anida quedamente en la seguridad de tu relación santa, protegido por tu unión con tu hermano y listo para convertirse en una poderosa fuerza al servicio de Dios. Está muy cerca. Y el amor protege celosamente estos primeros pasos. Es decir, está ahí el Espíritu Santo, está ahí Jesús, está ahí Dios mismo apoyándome cada vez que yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a ver la santidad de mi hermano. Cada vez que yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a reconocer que mi hermano es inocente. Cada vez que yo le entrego al Espíritu Santo mis relaciones para que haga de ellas relaciones santas. Y me dice que los ángeles mismos apoyarán este recién nacido propósito. El Espíritu Santo le dará abrigo. El Espíritu Santo me ayudará a que mi mente se mantenga alerta. El Espíritu Santo me ayudará a que yo esté atento en favor de Dios y de su reino. No tenemos necesidad nosotros de protegerlo. Esa es nuestra protección. Pero nosotros sí tenemos que mantener nuestra mente alerta para pedir corrección cada vez que parece asaltarnos una duda, para pedir corrección cada vez que parece repetirse una situación por la que creo que pasé, que me causa dolor, tristeza. Tenemos que pedir corrección y aceptar esa corrección, aceptarla, recibirla del Espíritu Santo, recibirla de la voz que habla por Dios, de la respuesta que nos decía el párrafo 5. El milagro de la vida es eterno y aunque ha nacido en el tiempo, se le da sustento en la eternidad. Contempla a ese tierno infante, al que diste un lugar de reposo al perdonar a tu hermano y ve en él la voluntad de Dios. 11. Cuando alguna cosa te parezca una fuente de miedo, cuando una situación te llene de pavor y haga que tu cuerpo se estremezca y que el frío sudor del terror lo envuelva, recuerda que siempre es por la misma razón. El ego ha percibido la situación como un símbolo de miedo, como un signo de pecado y de muerte. Recuerda entonces que ni el signo ni el símbolo se deben confundir con su fuente, pues deben representar algo distinto de ellos mismos. Su significado no puede residir en ellos, sino que se debe buscar en aquello que representa. Y así puede que no signifiquen nada o que lo signifiquen todo, dependiendo de la verdad o la falsedad que reflejan. Cuando te enfrentes
con tal aparente incertidumbre con respecto al significado del algo, no juzgues la situación. Recuerda la santa presencia con mayúscula de aquel, el Espíritu Santo, que se te dio para que fuera la fuente del juicio. Pon la situación en sus manos para que Él la juzgue por ti y di: te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí. Que no lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni lo use para destruir. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses por mí para facilitar su llegada. Cuando aparezca cualquier fuente de miedo, cuando parezca estar en una situación que yo creo que no tiene salida, tengo que recurrir al Espíritu Santo. Ante ese diagnóstico médico que me dieron, tengo que recurrir al Espíritu Santo. Ante esa llamada de mi amigo que me dijo que tiene cáncer, tengo que recurrir al Espíritu Santo. Ante esa idea mía que no tengo dinero, que no estoy solvente, que no me alcanza el dinero ni siquiera para terminar el mes, tengo que recurrir al Espíritu Santo. Antes de creer yo que puedo o tengo que empezar a buscar soluciones, entre comillas, de eso que me está pasando, tengo que recurrir al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo me muestre qué es realmente lo que tengo que ver. Que el Espíritu Santo me recuerde quién soy. Cuando alguna cosa te parezca ser una fuente de miedo, cuando una situación te llene de pavor y haga que tu cuerpo se estremezca y que el frío del terror lo envuelva, recuerda siempre que es por la misma razón. Y esa razón es que el ego ha percibido la situación como un símbolo de miedo, como un signo de pecado y de muerte. Siempre que yo crea estar experimentando algo que parece causarme dolor, es porque el ego cree que me merezco ese dolor. Entonces, ¿quiero seguir yo lidiando con el ego, luchando contra él? ¿O quiero estar en paz? Si lo que deseo es la paz, recurro a la corrección del Espíritu Santo. Muéstrame esto como tú lo ves. Ayúdame, Espíritu Santo, a verme como tú me ves. Muéstrame esta situación como tú la ves. Dime qué tengo que aprender de ella. Dime qué tengo que sanar aquí. Muéstrame, Espíritu Santo, esas ideas de error a las que yo estoy ahí agarrado. Quiero soltarlas a todas por igual, porque sé que ninguna de ellas es real, ninguna de ellas es de Dios. Ayúdame, Espíritu Santo, a recordar que mi hermano es el mensajero y el mensaje son mis propias ideas de error. Ayúdame, Espíritu Santo, a llegar a la causa, a esa decisión equivocada. Ayúdame, Espíritu Santo, a llegar a ese punto contigo en donde creo que tomé esa decisión equivocada, y ayúdame a tomar una nueva decisión en favor de Dios por mi paz. La paz es lo único que quiero, la paz es lo único que busco. No permitas, Espíritu Santo, que crea que ni Dios mismo puede sacarme de esto. Te pongo a ti, Espíritu Santo, a cargo de esta situación. Muéstrame lo que tengo que sanar en ella. Muéstrame a todos los hermanos que parecen estar involucrados en ella como los santos hijos de Dios que son. Quiero ver en ellos santidad porque quiero reconocer en ellos la santidad que está en mí. Ayúdame, Espíritu Santo, a ver en mi hermano inocencia, porque de su inocencia depende la mía. Desde esa convicción nuestra de que podemos estar en paz con el Espíritu Santo de guía, vamos a llegar a esa paz. Recuerda la santa presencia de aquel que se te dio, la fuente del juicio.
Así que no querré juzgar nada por mi cuenta, sino que le diré, Espíritu Santo, juzga esto por mí. Pon la situación que sea que estés pasando, esa enfermedad, esa carencia, esa idea de soledad. Cualquier cosa que creas que esté pasando, ponla en las manos del Espíritu Santo y dile, júzgalo tú por mí. Dile, Espíritu Santo, te entrego esto para que lo examines y lo juzgues por mí. Que no lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni lo use para destruir. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses para facilitar la llegada de la paz. Ya le habíamos pedido anteriormente al Espíritu Santo que nos ayudara a no querer nosotros imponer todo eso que queremos saber. Así que ahora nos dice que le pidamos al Espíritu Santo que juzgue esa situación por nosotros. Es decir, que nos hagamos a un lado y dejemos que el Espíritu Santo sea el que pueda aclarar todo ese entorno que parece muy oscuro para nosotros. El Espíritu Santo, la respuesta que Dios nos dio a nuestra idea de separación, siempre está dispuesto a darnos esa corrección. Inmediatamente se la pedimos. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir esa corrección y a aceptarla. Gracias a todos por su compañía. Hemos hecho la lectura del capítulo 19, la consecución de la paz. En la sección cuarta, los obstáculos a la paz. Subsección C, el tercer obstáculo, la atracción de la muerte. En el punto I, el cuerpo incorruptible. Nos vemos mañana en una nueva lectura de el libro de texto de Un Curso de Milagros. Gracias a todos por su compañía.